Hay un punto en la vida al que nadie quiere llegar, pero tarde o temprano todos conocemos. Ese punto donde uno ya no dice, necesito vacaciones. No, ese punto donde el alma empieza a hablar otro idioma, donde ya no es cansancio físico solamente, donde dormiste pero seguís agotado, donde comiste pero seguís vacío, donde sonreís para que nadie pregunte demasiado, pero por dentro sentís que algo se te vino abajo. Y ahí, justo ahí, cuando se te acaban las reservas, cuando ya no tenés discurso, cuando ni siquiera sabés cómo explicarte lo que te pasa, aparece una pregunta tremenda. Señor, ¿qué hago ahora que no me quedan fuerzas? Y déjame arrancar por lo primero, porque esto hay que decirlo con claridad y con ternura. No sos menos espiritual por sentirte agotado. No sos un fracaso porque un día te quebraste. No sos un incrédulo porque una noche lloraste hasta quedarte dormido. A veces hemos predicado una fe tan maquillada, tan prolija, tan de vitrina, que pareciera que el creyente genuino nunca se cansa, nunca se angustia, nunca se desordena por dentro. Pero la Biblia no cuenta historias de plástico. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que amaban al Señor y aún así llegaron al borde de sus fuerzas. Elías llegó ahí, David llegó ahí, Pablo llegó ahí. Y si ellos llegaron ahí, ¿por qué te sorprende tanto haber llegado vos? Mirá lo que dice el Salmo 46. 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice, Dios fue tu refugio cuando eras fuerte. No dice, Dios te recibe cuando ya solucionaste tu caos. Dice que es amparo, fortaleza y auxilio en medio de la tribulación. En otras palabras, Dios no se especializa en recibir gente impecable. Dios se especializa en sostener gente agotada. Él no se asusta de tus ruinas. Él no se incomoda con tu noche. Él no dice, volvé cuando te compongas. Él dice, vení así, cargado, herido, confundido, con pocas palabras y con mucha necesidad, vení igual. Y esto me conmueve, porque muchas veces nosotros buscamos refugio en cualquier parte menos en Dios. Cuando estamos al límite, algunos se refugian en el ruido, otros en la distracción, otros en la ansiedad de resolverlo todo, otros en una pantalla, otros en el trabajo, otros en relaciones equivocadas, otros en el aislamiento. Y hay gente que se esconde detrás de la frase estoy bien, que es una de las mentiras más elegantes del ser humano. Estoy bien, cuando por dentro se está incendiando todo. Estoy bien cuando el corazón late cansado. Estoy bien cuando ya no podés más. Pero el refugio verdadero no es el lugar donde te escondes para que nadie te vea. El refugio verdadero es el lugar donde Dios te encuentra, te abraza y te sostiene sin exigirte una actuación. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, habitar es quedarse, habitar es hacer morada. Habitar es decir, Señor, no solo corro a ti cuando todo explota, decido vivir bajo tu cobertura. Y esto es importante porque mucha gente quiere la protección de Dios sin la presencia de Dios. Quiere el milagro, pero no el abrigo. Quiere la salida, pero no la intimidad. Quiere que Dios apague el incendio, pero no quiere vivir cerca del corazón del Padre. Sin embargo, el salmista no habla de una escapada espiritual de emergencia, habla de una vida escondida en Dios. A veces pensamos que refugio significa ausencia de batalla, pero no es así. Refugio no es que no haya tormenta, refugio es tener dónde meterte mientras la tormenta ruge. Refugio no es que no haya lágrimas, refugio es saber dónde llorarlas. Refugio no es que no haya preguntas, refugio es saber ante quién hacerlas. Refugio no es que el viento no golpee, refugio es que el viento no te arranque de las manos correctas. Por eso el comentario bíblico sobre el Salmo 46 subraya algo precioso. Dios mismo es el refugio, no solamente el dador del refugio. No es ayuda a distancia, no es asistencia remota, no es un mensaje automático del cielo, es cercanía real de Dios en el día malo. Y ahora déjame llevarte una escena que me parte el alma cada vez que la leo. 1 Reyes 19. Elías acababa de vivir una de las victorias más impresionantes de su ministerio. Había visto fuego caer del cielo. Había desafiado a los profetas de Baal. Había sido usado con poder. Y después de esa cumbre espiritual le llega una amenaza de Jezabel y el hombre se derrumba.
Sale corriendo al desierto, se sienta debajo de un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Tremendo. Un hombre de Dios, un profeta valiente, un instrumento poderoso, diciendo, ya no puedo más. Ahí tenés la prueba de que una gran unción no cancela la posibilidad del agotamiento humano. Y lo que me fascina del trato de Dios con Elías es esto: Dios no empieza con un sermón, no arranca con un regaño. No le dice, ¿dónde está tu fe, profeta? No le da una conferencia sobre victoria. Primero lo deja dormir, después le da pan, después le da agua, después lo deja dormir otra vez. ¿Te das cuenta? A veces la cosa más espiritual que puede pasarte es que Dios te dé descanso, alimento y tiempo para recuperarte. Porque hay cansancios que no se resuelven solo con una frase fuerte. Hay batallas en las que el alma también necesita que el cuerpo sea atendido. Y eso no es carnalidad, eso también es gracia. Alguien tiene que escuchar esto hoy. Descansar no siempre es retroceder. Comer bien no siempre es falta de espiritualidad. Pedir ayuda no siempre es debilidad. Dormir no siempre es abandono de la lucha. Hay temporadas en que Dios no te está pidiendo que corras más rápido. Te está pidiendo que dejes de fingir que todavía podés solo. Porque la autosuficiencia se disfraza de fortaleza, pero delante de Dios sigue siendo orgullo. Y el orgullo dice, yo puedo. Pero la fe madura dice, Señor, sin ti no puedo. Después, cuando Elías llega a Horeb, Dios se revela de una manera inesperada. Hubo viento fuerte, hubo terremoto, hubo fuego, pero el Señor no estaba allí. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Qué manera de enseñarnos. Porque nosotros solemos buscar a Dios en lo espectacular, en lo ruidoso, en lo que impresiona, en lo que sacude. Pero hay temporadas en que tus fuerzas están tan agotadas que si Dios te hablara con estruendo te terminaría de romper. Entonces te habla bajito, te habla con ternura, te habla en un susurro, te habla en el silencio santo de su presencia. No porque tenga menos poder, sino porque conoce la fragilidad del corazón que tiene delante. Por eso no confundas el silencio de Dios con ausencia. El Salmo 121 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A veces vos no sentís nada y pensás, el cielo se cerró. Pero el hecho de que no lo sientas no significa que Él dejó de guardarte. El hecho de que no veas movimiento no significa que el guardador de tu alma se tomó vacaciones. No. El que se cansa sos vos. El que se duerme sos vos. El que colapsa sos vos. Pero el que te guarda no pestañea. El que te cuida no se distrae. El que te sostiene no entra en pánico. Y entonces Isaías 40 cae como agua fresca sobre el corazón exhausto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Me encanta esa frase, al que no tiene ningunas. No dice al que todavía le queda un poco. Dice al que no tiene ningunas. O sea, el requisito no es venir fuerte, el requisito es venir vacío. El orgullo quiere presentar credenciales, la gracia pide sinceridad. Y el texto sigue, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hasta lo más vigoroso de lo humano tiene límite, hasta la juventud tropieza, hasta el más preparado se agota, pero Dios no. Ahora, atención a esto, porque acá hay una joya. Esperar en el Señor no es sentarse cruzado de brazos en actitud resignada. Según el contexto del pasaje y los estudios consultados, esa espera tiene un matiz de expectativa confiada. Es mirar a Dios como la fuente que no se seca. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por dónde, pero sigo mirando hacia ti. No es pasividad estéril, es dependencia activa. Es el alma dejando de correr detrás de soluciones humanas para apoyarse en el carácter de Dios. Y yo sé que alguien dirá, pero Dante, yo ya esperé mucho, ya oré mucho, ya lloré mucho, ya aguanté demasiado. Y te entiendo. Pero hay una diferencia entre esperar con amargura y esperar con fe. Porque uno puede esperar murmurando o esperar adorando. Uno puede esperar endurecido o esperar con el corazón rendido. Uno puede esperar mirando el reloj o esperar mirando al Señor. Y la promesa no es para cualquiera que deja pasar el tiempo. La promesa es para los que ponen su expectativa en Jehová. Esos renuevan fuerzas, no fabrican fuerzas, las renuevan, porque las tuyas se terminan, las de Él no. Y después aparece Jesús en Mateo 11, 28 hasta 30 y hace una invitación que debería hacernos llorar de alivio.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dice, vengan los perfectos. No dice, vengan los que tienen la vida acomodada. Dice, vengan los cargados, los que están hasta acá. Los que vienen arrastrando años de culpa, presión, exigencia, miedo, religiosidad, autoacusación, deudas del alma. Venid a mí. ¡Qué evangelio glorioso! Jesús no es una carga más sobre tu espalda. Jesús es el descanso que tu espalda venía pidiendo. Y esto también hay que entenderlo bien. El descanso que Jesús ofrece no es una vida sin responsabilidades. No es irte a una isla espiritual a tomar aire mientras todo se resuelve solo. El mismo texto dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, hay yugo, pero es otro yugo. Ya no el de la condenación, ya no el del legalismo, ya no el de intentar agradar a Dios por desempeño, ya no el de la religión que te pone cargas que ni con un dedo mueve. El yugo de Cristo es relación, discipulado, compañía, aprendizaje, mansedumbre. Él no te quita de la vida, se mete con vos en la vida. En otras palabras, Jesús no promete sacarte de todo peso de un día para el otro. Promete que no tendrás que cargar solo nunca más y eso lo cambia todo. Porque hay cargas que matan cuando las llevas en soledad, pero se vuelven ligeras cuando Cristo entra debajo del peso con vos. El descanso de Jesús no es pereza sagrada, es alivio del alma en unión con el Salvador. Es respirar de nuevo, es dejar de pelear para demostrar algo. Es dejar de correr para merecer amor. Es aprender que Dios no te ama cuando rendís, te ama desde antes y por eso te sostiene mientras te forma. Y si todavía te cuesta creer que Dios puede usar tu fragilidad, entonces andate conmigo a 2 Corintios 12. Pablo oró 3 veces para que se le quitara el aguijón y el Señor no se lo quitó. En lugar de eso le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué respuesta más desconcertante para nuestra lógica? Nosotros decimos, Señor, quítame esto y voy a estar bien. Y a veces Dios dice, no te lo voy a quitar ahora, te voy a sostener ahí. Y vas a conocer una dimensión de mi gracia que jamás habrías conocido si te lo quitaba de inmediato. Esto no significa que Dios disfrute de tu dolor, significa que su gracia no depende de la ausencia de dificultades. Y esto lo explican muy bien los comentarios. Hay 2 maneras de aliviar una carga, quitando el peso o fortaleciendo los hombros que la cargan. En el caso de Pablo, Dios optó por fortalecer al hombre debajo del peso. Y sabes que a veces nosotros llamamos abandono a lo que en realidad es fortalecimiento invisible. Porque estamos esperando que la puerta se abra y Dios está ensanchando tu interior. Estamos esperando que desaparezca el conflicto y Dios está construyendo resistencia santa. Estamos esperando menos batalla y Dios está creando más dependencia. Por eso Pablo termina diciendo algo que humanamente no sale natural. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad sea linda, no porque el sufrimiento sea agradable, sino porque la debilidad deja expuesto el escenario ideal para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y hay una palabra para alguien que se siente avergonzado de estar frágil. Tu debilidad no cancela el plan de Dios. Tu cansancio no descalifica tu llamado. Tu noche no invalida tu historia. Si estás en Cristo, aún tu punto más bajo puede convertirse en plataforma para la gloria de Dios. Ahora bien, yo sé que hay noches en que uno quisiera orar y no puede, no porque no ame a Dios, sino porque ya no tiene palabras, y también para eso hay consuelo. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué ternura de Dios! Cuando vos ya no sabés orar, el Espíritu sigue trabajando. Cuando no podés armar una frase, el cielo no se bloquea. Cuando solo tenés lágrimas, el Espíritu traduce. Cuando solo tenés suspiros, el Espíritu interpreta. Cuando lo único que te sale es decir Señor, Él completa la oración. Entonces, ¿qué hacemos cuando las fuerzas se agotan? Lo primero es dejar de fingir. Lo segundo es correr al refugio correcto. Lo tercero es aceptar que Dios puede restaurarte por caminos sencillos y santos. Descanso, alimento, silencio, palabra, comunidad, oración, consejo, lágrimas honestas. Lo cuarto es aprender a esperar en Él. Y lo quinto es acercarte a Jesús tal como estás. Porque Hebreos 4:15 hasta 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Oportuno socorro. Exactamente el tipo de ayuda que llega en el momento más necesario. Escúchame bien, Jesús no mira tu cansancio desde la teoría. Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es la presión, Él sabe lo que es Getsemaní, Él sabe lo que es cargar un peso insoportable, Él sabe lo que es sudar angustia, Él sabe lo que es sentirse solo en la hora crítica. Por eso, cuando vos caes rendido delante de Él, no te atiende un funcionario frío del cielo, te recibe un Salvador que se compadece, un Cristo que entiende, un Señor que no minimiza tu dolor, un Rey que sigue siendo Rey, aun cuando te habla con voz suave al borde de tu derrumbe. Y quiero hablarle ahora al que se siente en el valle. Salmo 84, 5 hasta 7 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. No dice evitando el valle, dice atravesando. Hay valles que no se esquivan, se cruzan. Hay dolores que no se niegan, se procesan. Hay temporadas que no se resuelven en una noche, pero se atraviesan agarrados de la mano correcta. Y la promesa es gloriosa. No te quedás a vivir en el valle. Lo atravesás y mientras lo atravesás, Dios hace algo sobrenatural. Convierte lágrimas en fuente, agotamiento en escuela, noche en terreno fértil para su consuelo. Tal vez hoy tu cansancio tiene nombre, puede llamarse deuda, puede llamarse diagnóstico, puede llamarse hijo rebelde, puede llamarse matrimonio roto, puede llamarse duelo, puede llamarse ansiedad, puede llamarse traición, puede llamarse yo ya no sé cuánto más aguantar. Pero cualquiera sea el nombre del cansancio, el refugio sigue teniendo el mismo nombre, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, el Altísimo, el Omnipotente, el que no se cansa, el que sigue guardando, el que sigue llamando a los cargados, el que sigue dando gracia suficiente, el que sigue enviando oportuno socorro. Y también quiero decirte algo pastoralmente responsable. Buscar refugio en Dios no te prohíbe buscar ayuda. Si necesitas hablar con alguien maduro, hacelo. Si necesitas descanso real, tómalo. Si necesitas ordenar tu vida, ordenala. Si necesitas pedir perdón, pedilo. Si necesitas soltar una carga que ya no te corresponde, soltala. La fe no niega la realidad, la pone debajo del señorío de Cristo. La fe no te vuelve irresponsable, te vuelve dependiente del cielo en medio de tus pasos concretos sobre la tierra. Porque a veces queremos un milagro tan espectacular que despreciamos los procesos santos. Queremos salir del desierto sin caminar. Queremos paz sin rendición. Queremos renovación sin espera. Queremos alivio sin intimidad. Queremos resurrección sin cruz. Y el reino no funciona así. Dios sí hace milagros, claro que sí. Él sigue abriendo puertas, sanando corazones, restaurando vidas y levantando al caído. Pero muchas veces el milagro empieza adentro. Empieza cuando vos, que venías quebrado, descubrís que no te rompiste del todo porque Dios te sostuvo. Empieza cuando te levantás una mañana y decís, no sé de dónde salió esta paz, pero acá está. Empieza cuando seguís caminando y te das cuenta de que era Él cargándote más de lo que imaginabas. Así que hoy no te vengo a decir hacete fuerte, hoy te vengo a decir algo mejor, déjate sostener. No te vengo a decir resistí solo, te vengo a decir corre al refugio. No te vengo a decir esconde tus lágrimas, te vengo a decir lloralas en el lugar correcto. No te vengo a decir negá tu cansancio, te vengo a decir entregáselo al Señor. Porque cuando tus fuerzas se agotan, Dios no dice se acabó, Dios dice ahora déjame mostrarte quién soy yo. Y me atrevo a decirte algo más, no como una profecía absoluta, sino como una exhortación pastoral fundada en la palabra. Esta temporada no te va a destruir si aprendes a esconderte en Dios. ¿Te puede doler? Sí. ¿Te puede humillar? Sí. ¿Te puede enseñar cosas que no querías aprender? Sí. Pero si haces del Altísimo tu habitación, esto no será tu final. El valle no será tu domicilio permanente. El cansancio no tendrá la última palabra. El silencio no será evidencia de abandono. La gracia te alcanzará. El oportuno socorro llegará. Y vas a descubrir que debajo de tu debilidad había un refugio que no se mueve. Así que si hoy estás al límite, hace una cosa simple pero santa. Decile al Señor,
No tengo fuerzas, pero tengo dirección. Voy a correr hacia ti. Y si solo podés susurrarlo, susurralo. Y si solo podés llorarlo, lloralo. Y si solo podés pensarlo, pensalo delante de él. Pero no te escapes del refugio. Porque el mismo Dios que sostuvo a Elías en el desierto, el mismo que renovó a Israel en el exilio, el mismo que abrazó a los cargados en la voz de Jesús, el mismo que sostuvo a Pablo en su aguijón, es el mismo que hoy sigue siendo amparo, fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Oremos. Señor, hoy vengo por el que está cansado, por la que ha llorado en silencio, por el que ya no tiene discursos, por la que vino hasta aquí con el alma hecha pedazos. Te pido que te conviertas en su refugio real, no en una idea religiosa, sino en casa, en abrigo, en sombra, en fortaleza. Dale descanso al corazón cargado, dale pan al agotado, dale agua al sediento. Dale silencio santo al que vive aturdido, dale fuerzas nuevas al que ya no tiene ningunas. Que tu gracia le baste, que tu poder repose sobre su debilidad, que el Espíritu interceda donde ya no hay palabras y que Jesús, manso y humilde de corazón, le dé descanso al alma. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, te animo a hacer una declaración de fe conmigo. Aunque mis fuerzas se agotaron, no estoy solo. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio. En Cristo encontraré descanso y voy a seguir caminando. Y si este mensaje te bendijo, suscríbete, compártelo y envíaselo a alguien que hoy necesite recordar que cuando sus fuerzas se acaban, Dios sigue siendo refugio seguro.